El Banco de la Reserva Federal acaba de posicionarse en contra del presidente Trump al no volver a recortar los tipos de interés. No es la noticia que esperaba el presidente Trump. Pero si miramos más allá de la disputa entre la Fed y el presidente Trump, la Fed nos dio algunas ideas interesantes sobre sus preocupaciones acerca de la economía y lo que podría estar por venir que quiero compartir con ustedes en este video. Recientemente, Estados Unidos ha estado aprobando una gran cantidad de acuerdos comerciales con países de todo el mundo que esencialmente van a aumentar los aranceles. Y aquí es donde Jerome Powell, que es el presidente del Banco de la Reserva Federal, está diciendo: hey, esto podría ser bueno para generar algunos ingresos arancelarios, pero nos preocupa que estos aranceles van a tener un impacto en la inflación en los próximos meses. El razonamiento de Jerome Powell es que bajar las tasas de interés puede estimular la economía y la inflación. Así que si él bajara los tipos de interés, sí, eso podría abaratar los tipos hipotecarios y el préstamo del coche. Pero le preocupa que eso pueda reavivar la inflación en un momento en que los aranceles también podrían encarecer las cosas. Así que podría crear un doble golpe. Y hemos visto cómo esto ha jugado en el pasado. Como en 2020, cuando la pandemia golpeó. El Banco de la Reserva Federal redujo las tasas de interés hasta cero como una forma de estimular la economía y hacer que la economía se mueva, alentando a la gente a pedir dinero prestado y gastar. Y funcionó. Eso llevó a las tasas hipotecarias más bajas que hemos visto en la historia del tiempo entre 2020 y 2021, cuando se podía obtener una hipoteca por debajo del 3% y la gente estaba comprando casas como locos. Y si juntamos eso con el dinero gratis que estaba enviando el gobierno y todo el mundo estaba gastando dinero. Los precios de las casas subieron y los precios de muchas cosas subieron porque la inflación subió a niveles que no habíamos visto en décadas. Así que ahora teníamos estos bajos tipos de interés, pero luego tuvimos un problema de inflación. Y fue entonces cuando en 2022 el Banco de la Reserva Federal comenzó a trabajar para combatir el problema de la inflación. ¿Y cómo lo hizo? Tratando de deshacer lo que hicieron en 2020 y 2021, ahora subiendo los tipos de interés agresivamente. El Banco de la Reserva Federal subió los tipos de interés 11 veces, lo que hizo que pedir dinero prestado fuera mucho más caro, pero ayudó a enfriar la tasa de inflación. No deshizo la inflación, no vimos una inflación negativa. Solo vimos caer la tasa de inflación, lo que significa que los precios de las cosas siguen subiendo, pero ahora lo hacen menos rápido que antes. Pero entonces llegó el final de 2024. El Banco de la Reserva Federal dijo que habían vencido la inflación y la economía comenzaba a desacelerarse. Y fue entonces cuando el Banco de la Reserva Federal redujo los tipos de interés 2 veces a finales de 2024 para empezar a estimular la economía. Y entonces las cosas cambiaron completamente en 2025 cuando el presidente Trump entró en la Casa Blanca. ¿Por qué? Debido a los nuevos aranceles y las preocupaciones que los aranceles tendrían en nuestra economía. En cuanto el presidente Trump entró en la Casa Blanca, empezó a imponer aranceles a países de todo el mundo. Y ahí fue donde el Banco de la Reserva Federal dijo: si estamos empezando a cobrar más sobre los bienes que vienen de países extranjeros, eso podría causar que los precios de las cosas suban. No nos sentimos cómodos recortando los tipos de interés en este momento, ya que hacerlo mientras los precios aumentan por los aranceles podría empeorar el problema de la inflación. Y eso es lo que el Banco de la Reserva Federal dejó de hacer eso, que luego comenzó a construir mucha más controversia y mucha más enemistad entre el Banco de la Reserva Federal y el gobierno de los Estados Unidos. El Banco de la Reserva Federal seguía negándose a bajar las tasas de interés por temor a que la inflación empeorara debido a los aranceles. Sin embargo, en junio se informó que la inflación fue más alta de lo esperado, lo que lleva al banco a preocuparse por los aranceles y el aumento de la inflación. No nos vemos listos para reducir los tipos de interés ahora y la Reserva Federal afirma que aún no percibimos el efecto de los aranceles en los precios. Así que podríamos ver que los precios de las cosas suben más adelante en 2025 debido a los aranceles, no debido a la inflación regular. Ahora que entiendes todo eso, esto nos acerca al día de hoy donde el presidente Trump ahora está diciendo que, hey, en septiembre el Banco de la Reserva Federal va a recortar las tasas de interés. Se lo he oído decir. Y luego en respuesta, Jerome Powell y el Banco de la Reserva Federal han dicho, no hemos tomado ninguna decisión sobre septiembre. Así que si has oído algo, es mentira. Y aquí es donde es muy fácil confundirse que si el presidente está diciendo que la Fed debería bajar los tipos de interés, ¿por qué no lo hacen? Y la razón es porque aunque se llaman Banco de la Reserva Federal, en realidad no son federales. Lo pone en la página web y no son una reserva porque no tienen reservas en efectivo y no son un banco porque ni tú ni yo podemos ir allí a depositar dinero. Entonces, el gobierno de EE, U y la Reserva Federal son entidades distintas. Aunque el presidente puede dar instrucciones a la Reserva Federal, se espera que este Banco Central mantenga su independencia. Se supone que tienen su propia independencia para tomar sus propias decisiones, razón por la cual el presidente Trump no puede despedir muy fácilmente a Jerome Powell. Sin embargo,
El mandato de Jerome Powell expira en 2026 y el presidente Trump ha dejado muy alto y claro que no está contento con Jerome Powell y que planea destituir y reemplazar a Jerome Powell cuando termine su mandato. Ahora, esto podría sonar solo como una disputa divertida, pero la razón por la que quieres prestar atención es porque a los mercados no les gusta la incertidumbre y prestan mucha atención a lo que está haciendo el Banco de la Reserva Federal. Y ahora, debido a este desacuerdo entre el gobierno y el Banco de la Reserva Federal, estamos empezando a ver más desacuerdos dentro del Banco de la Reserva Federal, con más gente disintiendo o yendo en contra de las decisiones que el Banco de la Reserva Federal está tomando. ¿Por qué? Porque el presidente Trump ha dejado muy claro que quiere tipos de interés agresivamente más bajos. El presidente Trump ha dicho que quiere tasas de interés del 1%, que es bastante más bajo que donde estamos ahora. Y basándonos en toda esta información, podemos deducir que cuando Jerome Powell termine su mandato, el presidente Trump querrá reemplazarlo con alguien que va a ser mucho más agresivo y dispuesto a reducir las tasas de interés agresivamente. Quiero asegurarme de que entienda claramente. Si la Reserva Federal baja las tasas al 1%, no significa que obtendrá una hipoteca al mismo interés. Recortar los tipos de interés del Banco de la Reserva Federal recorta lo que se llama el tipo de los fondos federales. Ese es el tipo de interés que controla el Banco de la Reserva Federal. El tipo de interés de los fondos federales no es el mismo que se paga en una hipoteca, en un préstamo de coche o en la deuda de una tarjeta de crédito. El tipo de los fondos federales es el tipo de interés que los bancos se pagan entre sí cuando se prestan dinero. Se puede considerar como el tipo mayorista que los bancos tienen que pagar para pedir dinero prestado. Los bancos piden prestado dinero a otros bancos y pagan el tipo de los fondos federales. Y así, cuando el tipo de los fondos federales baja, los bancos pueden pedir dinero prestado a un coste menor, lo que significa, en teoría, que podrán prestarle dinero a usted más barato. Por lo tanto, al reducir los tipos de interés, la Reserva Federal brinda margen para que los bancos los disminuyan. Sin embargo, esto no implica necesariamente que las tasas de hipoteca o préstamo de autos caigan de inmediato en la misma cantidad que la Reserva Federal reduce las tasas de interés. La Fed baja los tipos de interés, permitiendo a los bancos prestar dinero a costos más bajos y decidir el interés que cobran. Así que si el tipo de los fondos federales baja un 0,5%, puede que tu banco te cobre un 0,5% menos. Tal vez te cobren un 0,3% menos. Dependerá en última instancia del banco. Y también hay que recordar que los tipos de interés más bajos de la Reserva Federal también significa que los bancos van a pagar menos tasas de interés en sus ahorros, en sus CDs. Si tiene dinero en una cuenta de alto rendimiento o quiere invertir en un CD y las tasas de interés bajan, la tasa de interés que el banco te pagaría por tus ahorros también bajaría cuando la Fed reduzca las tasas de interés. Así que ahora, tengo una pregunta para ti. ¿Debería la Reserva Federal bajar las tasas de interés? Déjame saber en los comentarios. Espero tus opiniones. El presidente Trump firmó la ley de un gran y hermoso proyecto de ley. Este gran proyecto de ley traerá algunos grandes cambios a nuestra economía a partir de algunas grandes exenciones fiscales a grandes fondos para ciertas cosas, como más deportaciones. Y la razón por la que usted quiere prestar atención a este proyecto de ley es porque entra en vigor con carácter retroactivo. Entra en vigor el 1 de enero de 2025.